Giro Visual, Red Regional de Televisión, presenta Expresión Política. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Hoy tenemos dos invitados del mismo frente, del mismo partido, ambos independientes. Estamos hablando del ya conocido ex alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir a Expresión Política, por fin. Un placer, sí. Estaba pendiente hace rato. Sí, hace harto rato que estaba pendiente. Yo lo tenía aquí así. Así, entre ojo y ojo. Sí, ¿no? sí, y no es broma. Y vamos a saludar a Rodrigo Ruiz, candidato a diputado por el Distrito 7 también, del partido Federación Regionalista Verde. Así es, independiente con cupo de Federación Regionalista Verde. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir también. Y bueno, ambos son candidatos a diputados por la misma lista y ambos fueron en realidad frente amplista. Y a mí me llama la atención eso, que yo digo fueron parte de cuando nació el Frente Amplio, ¿cierto? Muy amigo de Gabriel Boric, después renunciaron al Frente Amplio cuando se hizo el Acuerdo de la Paz. ¿Y cómo están las relaciones hoy día? Porque los veo ahí en otro lado. Pienso que estamos mirando más el presente y el futuro que el pasado. Pasado pisado, como se dice, ¿no? Porque estamos frente a un escenario sumamente difícil, más que concentrándonos en pelear con las listas que nos compiten, en este caso la lista C. Nuestro desafío es construir una propuesta que ojalá sea lo más ampliamente respaldada por la ciudadanía, entendiendo de que la derecha es nuestro adversario. Claro, más que el Frente Amplio, el Partido Socialista o el Partido Comunista. En el Distrito 7 en particular hay un desafío que no es menor, que es lograr mantener una mayoría de diputados y diputadas en el Congreso y contribuir de esa forma a una mayoría parlamentaria para un eventual gobierno de Yanet Jara. Claro, Rodrigo Ruiz, santiaguino, pero se vino a trabajar con Jorge Sharp y se enamoró de Valparaíso y aquí lo vemos ahora. De aquí no me voy. De aquí no se va, no lo mueve nadie. No, siempre digo que cuando voy a Santiago por un día salgo diciendo no vuelvo para acá a vivir. Es que sabe que a mí me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo, la misma historia. Uno como que ya Santiago satura, tanta gente. Completamente. Sí, es mejor vivir en región. Es una ciudad ¿cierto? neurótica, Santiago. Sí. Entonces, además, vivir frente al mar no tiene precio. Es otra cosa, en realidad. Acá nos quedamos. Hay algunos que nos envidian, pero qué bueno, digo yo. Bueno, usted es antropólogo. Así es. Sí, qué bonita profesión. Soy antropólogo y doctor en filosofía. La antropología, claro, la antropología que yo terminé de estudiar en la Universidad de Chile, empecé estudiando en México, que es una de las potencias de la antropología latinoamericana, por la tradición cultural y arqueológica que tiene México, y terminé acá. Es la antropología cultural o sociocultural la que me ha interesado más, que tiene que ver con la investigación y el trabajo con los usos, costumbres, hábitos, formas de creencia, formas de asociatividad que tienen las comunidades de distinto tipo. Claro. Una parte importante de la antropología se trabaja con los pueblos originarios. ¿Sabes por qué es importante que uno le pregunte a los invitados la profesión, que algunos tienen oficio, pero que también tienen arraigo en algunos casos? Es porque van a llegar al Congreso y en el Congreso de repente, bueno, sabemos que salen las leyes y algunas que están bien mal hechas, entonces de repente es necesario no solamente tener al médico, bueno, el abogado, como en el caso suyo, Jorge Sharp, que va a poder conocer ahí el tema de la ley. Hay leyes que están bien mal hechas y hay que rehacerlas en algunos casos o arreglarlas porque ahí quedan los vacíos legales, pues usted sabe, ¿no? Completamente, es parte del desprestigio de la labor parlamentaria, ¿no? El Congreso Nacional y la labor parlamentaria está muy desprestigiada. De hecho, el Congreso Nacional es una de las instituciones con menos apoyo y que menos confianza genera en la ciudadanía, y ahí es donde junto a Rodrigo tenemos una propuesta, tenemos una idea que lo que busca es un poco cuestionar la forma en que trabaja el Congreso Nacional. Hoy día el Congreso Nacional, para que la gente sepa, funciona a través de bancadas de partidos políticos, sí, ¿no? Y nosotros somos de la idea de que esa forma de trabajo tiene que ser superada por una forma de trabajo más bien territorial o distrital. En Chile hay 28 distritos en la Cámara de Diputados, que son los que eligen entre 3 y 8 diputados y diputadas, y la idea es formar una bancada por el Distrito 7, una bancada de diputados y diputadas. ¿Independiente del color político? Independiente del color político. Ya, ¿y se puede llegar a acuerdos así?
Porque igual estamos, bueno, ustedes son independientes, Sí. pero cuando están en un partido político se rigen por las ideas y las propuestas del partido político. Entonces de repente puede decir, mira, yo quiero votar por esto, pero en realidad mi partido me alinea así. Claro, pero es la gente la que te elige, no el partido. Evidentemente uno tiene una posición ideológica, política, una forma de ver el mundo, pero creo que lo que valora la ciudadanía es la capacidad también de ponerse de acuerdo. Ya. ¿Pero podría ser díscolo en ese caso? Pienso que necesitamos, Sí. mira, yo creo que necesitamos que el Congreso funcione de otra forma. O sea, hay cosas que tú dices, la crisis que vive la región en materia de vivienda, los problemas que hay en las listas de espera o los problemas de seguridad, necesitan que los parlamentarios con el gobierno se ponga completamente de acuerdo. Claro. Ahora, evidentemente uno tiene líneas rojas, hay cosas que nosotros no vamos a aceptar. O sea, yo creo que hay toda una ofensiva detrás de esta crítica que hace el comando de José Antonio Kast a los llamados parásitos. Sí, lo estábamos viendo hace poco. Lo que hay ahí es una agenda de reducción del Estado. Ya, es lo mismo que dice Kaiser, es lo mismo que... Y hay lugares... Lo que hizo Milei. Y hay lugares donde si el Estado no existe, la gente lo pasa pésimo. Ya. Entonces yo creo que a Kast y a su gente le falta más calle. Le falta conocer mejor la realidad del país que quiere gobernar, porque no todo lo resuelve el mercado, no todo lo resuelve el privado, no todo lo resuelve la mano invisible del mercado. Por ejemplo, en la provincia de San Antonio, en la comuna del Quisco, el Tabo, Cartagena, si el Estado no está presente, la gente lo pasa pésimo. Entonces, a mí me parece que a esa campaña le falta un poco de baño de realidad. Bueno, y ha pasado en eso, que la gente queda como olvidada porque son distintas realidades las que hay tanto en la región como en el país. ¿Qué opina usted de estas declaraciones justamente que hablábamos con Jorge Rodrigo, el tema de los parásitos, que son los parásitos del Estado, que hay que reducirlos? ¿Cree que podría haber también más desempleo con eso? Yo creo que ¿También? Yo creo que en el Estado hay problemas de eficiencia que no hay que negar. Yo creo que en el Estado hay problemas serios, por ejemplo, en términos de demora y burocracia para resolver problemas como, por ejemplo, en Valparaíso tenemos la reposición del Cefam Las Cañas que lleva más de 11 años detenida por pura burocracia. Pero eso es una cosa. Y por otro lado, decir que los funcionarios públicos son parásitos, me parece que es una falta de respeto a los funcionarios públicos, a la gente que trabaja en el Estado. Que el Estado puede ser más eficiente sin duda y creo que eso hay que tomárselo en serio. Pero creo eso que se hace de adentro. Desde adentro. Necesitamos Claro. un Estado más austero, un Estado donde también las figuras superiores del Estado no ganen tanta plata y no se den tantos lujos. Hace poco tuvimos la noticia, por ejemplo, de que en el próximo periodo gubernamental los presidentes van a ganar 1 millón de pesos más y varios ministros también, sobre un sueldo que ya Claro. es bastante bueno. Pero hoy día un ministro gana más que el presidente de la República. Claro, o sea, eso no se justifica, o directores de empresas públicas, Codelco, por ejemplo. por ejemplo. Entonces, estamos de acuerdo con que hay que revisar la eficiencia y la forma en que ganan muchos Ya. de estos altos funcionarios, pero es totalmente injustificado llamarlos como se les llama, y sobre todo estoy de acuerdo con una cosa que decía Jorge, cuando el Estado se achica en funciones sociales, el que paga el pato es la familia más modesta, el que paga el pato es la clase media. Y eso es lo que estamos viendo en Argentina, eso es lo que hemos visto con Trump también. O sea, eso es lo que no puede ser, que el ajuste del Estado lo pague la gente en ningún caso. Claro, es un tema bastante complejo porque en campañas políticas siempre se pasa, la gente en realidad se da cuenta que hay muchos ofertones, parece como el Cyber Day, ¿cierto? Y de repente uno crea ideales, Y muchas ¿cierto? caricaturas. Porque todo es ideal en realidad, todos queremos vivir en un país mejor, con mejor salud, pagar a lo mejor menos impuestos, pero en realidad hay que pagar impuestos para poder recibir de vuelta, ¿cierto?, la educación, la salud de calidad, que es lo que siempre muchos han querido y que es lo que salieron algunos a la calle, que en su época le tocó ser alcalde, usted estaba acá en Valparaíso cuando todos salieron a la calle a protestar, pero algunos dicen que no se ha visto como un cambio tampoco después de eso. Bueno, es verdad, o sea, hay muchas cosas que vienen pendientes en el país hace 15, 20 años, o sea, el problema de las listas de espera. El problema de las listas de espera no es de este gobierno, es del gobierno anterior y seguramente del anterior al anterior. Y ahí ha faltado, a mi juicio, ordenar a todo el sistema político en torno a esa prioridad. Desde el presidente, pasando por los ministros, el parlamento, los municipios, los CEFAM, el sistema de salud pública que se organiza a través de los servicios de salud, porque se requiere mucho recurso, se requiere mucha voluntad
para poner ahora fin a las listas de espera. No, el problema de las listas de espera no es algo que tenga que resolverse en un par de meses o años más, se requiere resolver ahora. Ahora. Hay mucha gente que lo está pasando mal porque no tiene una operación oportuna a su rodilla, por ejemplo, la falta de acceso a traumatólogo o endocrinólogo. Hoy día encontrar un endocrinólogo es sumamente complejo para cualquier persona que vive en el Distrito 7. De hecho, más del 60% de los especialistas se concentran en Santiago. O sea, el centralismo, por tanto, no es solo un problema de cuántas atribuciones tiene un municipio o un gobierno regional, que eso evidentemente es importante, sino que tiene que ver con un poco lo que decía el Rodrigo, con cómo el Estado priva de beneficios y derechos sociales a comunas que no están en el centro del poder económico y político del país, que está concentrado en Santiago. Claro, hablamos también de los recursos que se entregan al gobierno regional, ¿no? Que de verdad va a afectar mucho a las comunas, porque ellos del gobierno regional entregan los recursos a los proyectos de cada comuna con sus distintas realidades. Claro, yo sobre eso creo que hay que decir dos cosas. Primero, que los recursos son insuficientes, pero en segundo lugar yo creo que hay que hacerse cargo de algo más profundo y más complejo, que es que el sistema de financiamiento a las comunas vía gobiernos regionales es completamente ineficiente y no puede ser esa la forma en que enfoquemos este tema hacia el futuro. ¿Y cómo debiera ser? Las entonces? comunas en Chile están financieramente quebradas. Sí. Yo creo que hay una cuestión fundamental. Por ejemplo, le digo, la Municipalidad de Valparaíso, ¿cuánto recibía? 3.000, 4.000 millones de pesos en un año. ¿Para qué alcanzaba eso respecto de los problemas de infraestructura que tiene? O sea, si uno dice, por ejemplo... La cifra suena muy grande, pero en la práctica hagamos, es nada, ¿no? hagamos un plan de recuperación del barrio Puerto de Valparaíso, por ejemplo, que es el barrio donde la ciudad nació. Sí. ¿Cuánto vale eso? ¿30.000 millones? ¿40.000 millones? ¿Me explico? O sea, son cifras y solo un barrio. Claro, Entonces, y que va de la mano también con la restauración, porque además es patrimonial, entonces es súper complejo ese tema. O sea, tiene que haber una recuperación. Ese es un mecanismo que no funciona, que no sirve, que no da el ancho. Ahí tiene que estar o bienes nacionales o la empresa privada, de verdad. Bueno, una propuesta que hemos hecho que es muy importante a este respecto es el ingreso portuario, que lo venimos trabajando con Jorge desde octubre del 2023, se presentó esa idea. Que ahora hay unos proyectos que tienen que ver con la idea del royalty, pero si nosotros hablamos de $2 por tonelada transferida, el puerto de Valparaíso el año 2024 transfirió del orden de 8 millones y medio de toneladas. El puerto de San Antonio creo que andaba cerca de los 23 millones. Si uno le plantea $2 por tonelada en San Antonio, podría estar ingresando más de 40.000 millones de pesos, y Valparaíso más de 16, 17 mil millones de pesos a un fondo regional que por año, por todo el tiempo que dura una concesión, que son 30 años. Entonces ahí tienes una cañería de plata que no depende de los fondos nacionales, que no depende de los impuestos. Ni del casino, por ejemplo. No depende del casino, no depende de nada de eso, y que uno dice, ¿y por qué no lo estamos haciendo? Y nos dicen, no, es que se van a ir para otro lado. Este sistema de puertos que reciben plata para las ciudades existe en el mundo. Pero acá no se lleva a cabo. Pero aquí no se lleva a cabo. Entonces que no digan que es algo imposible o un sueño alocado. No. En Costa Rica, en Europa, en Estados Unidos. Además que los puertos como dice el buen chileno, es un buen trajín para la comuna. Completamente. O sea, claro. También hay una contaminación, hay mucho movimiento, mucha hay ruido, muchísimo. pero increíble. Entonces también San Antonio tiene problemas porque todos los camiones pasan por el medio de la ciudad y se están quebrando las casas, se están agrietando las calles. Es un problema serio. La verdad es que se ve bien abandonado San Antonio, lamentablemente. Y el acceso al puerto también, no sé en qué condición quedó, pero hay accidentes. Pero el puerto tiene que ser solidario con la ciudad. Ese es el gran problema, que decía Rodrigo. Hay una inversión tan grande como las que se quieren hacer tanto en el puerto de Valparaíso y San Antonio, requieren, además de viabilidades legales, estabilidad, resolver el tema de los permisos, que son todas cosas muy importantes, evidentemente, desarrollarse con un principio súper sencillo, que es el de la solidaridad. Tú no puedes invertir 4.000 millones de dólares, como se va a hacer en el puerto de San Antonio, si es que no te preocupas de realizar una inversión más o menos similar, una inversión que llamamos espejo. Esta es una idea también que tiene Germán Correa, candidato al Senado por la región de Valparaíso,
en las comunas en materia de desarrollo humano. La realidad del Quisco, del Tao, de Cartagena, de San Antonio, desde la perspectiva de la educación, de la salud, del acceso a servicios, es tremendamente precaria. O sea, hay una situación de estancamiento y abandono brutal. Entonces, es como poner una tremenda inversión y no preocuparse de lo que pasa a las espaldas de esa inversión, que es un poco lo mismo que nos pasaba en Valparaíso y que resolvimos, y eso, como decía Rodrigo, lo empujamos desde la alcaldía, y Rodrigo tuvo un papel muy, muy importante con el llamado Acuerdo por Valparaíso, que fue un acuerdo con la empresa portuaria, el gobierno regional y el municipio de Valparaíso, en la que le entregamos al presidente de la República un acuerdo donde, además de viabilizar la inversión de $800 millones de la expansión portuaria, la construcción de un muelle de cruceros, construíamos una serie de mecanismos para que la inversión portuaria se desarrolle en el territorio de forma solidaria con la ciudad, no a las espaldas de la ciudad. Y esa hoy día es la hoja de ruta del desarrollo para la comuna de Valparaíso. Pero eso se va a ver reflejado ahora. En los próximos años. Claro, no, porque uno dice, oye, hay cosas que se hacen, por ejemplo, en su gobierno comunal, claro, pero que no se ven reflejados automáticamente. Y después lo inaugura otra persona, que es lo que pasa también con los presidentes. ¿Sí? Cortan la cinta. Parque Barón, por ejemplo. Bueno, esa es otra política interesante, que es que el Parque Barón, o sea, nosotros nos preocupamos de pensar el desarrollo de la ciudad desde los cerros siempre, pero también mirando el borde costero. Entonces, el Acuerdo por Valparaíso, que constituye sembrar una semilla de desarrollo para cosecharla en el futuro, además fue acompañada por el Parque Barón, que hoy día se está construyendo, que quizás la gente no se acuerda, pero el Parque Barón surgió de un acuerdo político entre la gestión que me tocó encabezar de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso con la gestión del presidente Sebastián Piñera el año 2018. O sea, fue un acuerdo donde tanto nosotros como ellos cruzamos la calle, por decirlo así, y nos pusimos de acuerdo. Después de una consulta ciudadana. Después de una consulta ciudadana, donde hubo participación ciudadana, para construir el Parque Barón, que va a inaugurar este gobierno en un par de meses más. Ya, y a raíz de eso voy a retomar lo que ustedes decían, que se puede llegar entonces a acuerdos. Absolutamente. Porque como dice, oye, cruzamos la calle y conversamos con Sebastián Piñera, en ese entonces presidente, de otro color político obviamente, entonces quiere decir que en el Congreso se puede llegar a acuerdos. Yo creo que esa es una muy buena pregunta para todos los políticos y congresistas. Yo de partida aviso, soy primera vez candidato, así que es un poco lo mismo que decía Jorge respecto de la bancada regional o de la bancada distrital. La pregunta que hay que hacerle a cada uno de ellos es lo que usted mencionaba. ¿Están dispuestos a poner por delante los intereses de la gente o van a poner por delante los intereses de sus partidos o las órdenes de partido? Si todo el mundo realmente estuviera dispuesto a poner por delante los intereses de la gente, no debería haber problema. Totalmente. Nosotros así lo hicimos, decíamos, cuando está el interés superior de la ciudad de por medio, podemos sentarnos a hablar con quien fuera. Claro. Y lo hicimos con la ministra Gloria Hood, me acuerdo muchas veces, que era ministra de Piñera, para resolver los temas de transporte, con el ministro de Vivienda, etcétera, etcétera. O sea, cuando el problema es resolver las condiciones de vida de la comunidad. Claro. Ahora, Jorge, usted me decía que tienen al candidato a senador, Germán Correa, que es muy conocido, ¿cierto? Fue ministro de Transporte, ministro del Interior, que incluso yo le había preguntado a Germán Correa, que estuvo, cuando fue ministro del Interior, en el gobierno de Frei, estuvo poco tiempo, 6 meses, y en esos 6 meses alcanzó a ser 4 veces vicepresidente. Porque si hubiese estado los 4 años, yo creo que habría pasado siendo vicepresidente, porque fue el presidente más viajado, ¿cierto? Entonces fue como parte de la historia como chistosa en términos de que uno se acuerda de esos temas. Pero sí hizo un trabajo muy importante en lo que fue el cambio al Transantiago, ¿cierto? Y hablaba también de lo importante que sería de poder acercar el metrotren, por ejemplo, las micros, el trole, los ascensores, y mejorar, por supuesto, la calidad de vida de los vecinos en términos regionales, ojalá, porque él es candidato a senador, en términos de transporte, porque estamos como muy al debe con el transporte. Completamente. O sea, lo que se requiere para la región, y ahí Germán toca una tecla muy importante, es una política grande en materia de conectividad y transporte, como las que hay en Santiago. En Santiago hay una política grande. Hay una política de Estado que trasciende los gobiernos, trasciende ministerios, trasciende los funcionarios y funcionarias, que es la construcción de líneas de metro. Y, por tanto,
ejercer lo que se llama el derecho a la ciudad, el derecho a disfrutar de su infraestructura y de todo lo que una ciudad le entrega a una persona y su familia, con una red de metro que es de primer nivel. Los presidentes de la República se pelean inaugurar líneas de metro y anunciar futuras líneas de metro con su casquito blanco. ¿Tú has visto algo así en la región de Valparaíso? O sea, Germán lo decía el otro día a propósito de la extensión del metro a La Calera. ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Cuántos años Pero lleva sí, además que hubo tren de La Calera, pues. Claro. O por ejemplo, yo anduve en ese una de las tren. cosas no sé que cómo hoy día uno entiende que hoy día no esté. Una de las cosas que le hemos dicho a todos los ministros de Obras Públicas, bueno, ¿por qué el metro de Valparaíso no se soterra? No se soterra. Soterrarlo por la costa, soterrarlo hacia adentro de la ciudad. Pensar de que el metro puede llegar hasta estación aduana. O sea, hacia adentro de la ciudad. Imagínate. Hoy día con una nueva línea sería bueno, pero el que tenemos perderíamos la vista. Bueno, claro. Sí, una cosa por otra. Una cosa por otra, pero y de esa forma abrir el borde costero. Bueno, sí, la idea es no taparlo. Pero el centralismo de verdad es un candado odioso al desarrollo de las regiones. La región de Valparaíso tiene todas las condiciones. Una de tus propuestas es la de que la riqueza de la región se quede en las regiones, con una serie de mecanismos. O sea, tiene todas las condiciones para dos cosas. En primer lugar, para ser uno de los motores de la activación económica del país. El país tiene un problema que tiene que ver con el estancamiento de la productividad. Bueno, la región de Valparaíso tiene capacidad portuaria, tiene capacidad agrícola, tiene capacidad universitaria, tiene capacidad de industrias creativas. O sea, tiene todo para contribuir a un renacer o un redespertar económico del país. Vamos a ser la capital, espero, del futuro Tratado de la Protección de la Biodiversidad de los Océanos, Valparaíso, el BBNJ, que estuvimos con Rodrigo, ¿te acuerdas?, en Naciones Unidas haciendo gestiones. A la ONU a promover Valparaíso. Exactamente. Y para que ese crecimiento, ese desarrollo, lo más importante, genere bienestar en la gente. Por supuesto, de llegar temprano, no pasar tantas horas en el transporte público. Buena pega, con buenos sueldos, especialmente para los jóvenes, para las mujeres, oportunidades para los emprendedores, las emprendedoras, un futuro. O sea, al final de lo que se trata estas elecciones, ¿qué proponemos hoy para construir futuro mañana? Claro, hacer una ciudad más amigable también para tener una mejor calidad de vida y compartir con la familia, que son momentos muy importantes, ¿no? Mejor transporte es más tiempo libre. Y está demostrado en las encuestas y en los estudios especializados que las mujeres consumen mucho más tiempo que los hombres en transportarse por las ciudades. ¿Y eso por qué sería? Porque muchas veces las mujeres van a buscar a los niños a la escuela, ¿verdad? El marido va al trabajo y vuelve, la mujer pasa a comprar algo, la mujer gasta mucho más tiempo. Hay una desigualdad en el uso del tiempo de género. Y todos sabemos que pasar más horas al día arriba de una micro o del metro no es algo agradable, no es lo que buscamos tener más tiempo libre. Por supuesto. Entonces, esa inversión, que es un poco lo que decía Jorge, que esa inversión sea tan disímil en la capital respecto de las regiones, no tiene razón de ser. En Valparaíso empezaron las micros eléctricas hace un año atrás quizás. Y nosotros se lo decíamos a los ministros de todos los coros, le decíamos, Valparaíso es el origen de la electromovilidad en Chile. Tenemos más de un siglo de electromovilidad en Valparaíso con los ascensores, los troles, y sin embargo tenemos este retraso en las regiones. Hoy día deberían estar mucho más desarrolladas las líneas en San Antonio y el litoral, donde el problema del transporte público es serio. Sí. La verdad es que es bien complejo, la provincia de San Antonio y la costa que va para el otro lado, lo que es Puchuncaví, también es bien complejo porque además tenemos una vía de acceso que es el borde costero, colapsan en el verano. Faltan micros. Hay un peaje carísimo en el litoral central que uno se 4 ahorra lucas. Un tiempo bien bueno, pero 4 lucas. Y en el verano a mí me ha tocado pasar por ahí, también hay sumemos, tacos. y sumemos a esto un problema que incide en el transporte, si me permite. Hay un problema de déficit de oferta de matrículas en la educación escolar y educación media. Y por otro lado, tampoco hay universidades. Nosotros hemos hablado de la necesidad de una universidad del litoral, San Antonio y el litoral. Todo eso implica que la gente, los muchachos sobre todo, se tienen que mover el doble para ir a estudiar. Claro, tienen que venir a estudiar acá con un sistema a deficitario esta de zona, transporte. los que son de la provincia de San Antonio, y hay que decir que hay un puro bus, que es la porteña,
que Así tiene es. un horario bastante complicado porque no es, bueno, es como todas las micros, pero esta no es como el bus que va a Santiago. Ajá. Esta uno dice, sale a tal hora, entonces si se viene rápido o tiene mucho público va a pasar 40 minutos después o puede que tenga la suerte y justo la tome. Yo hago clases Es en la horrible. universidad acá y tengo alumnos que me dicen, yo me voy a parar a la carretera, profe, a esperar que pase el bus. Claro, y ahí O sea, podría haber también una licitación de otros buses que pudieran prestar el servicio y no haya un monopolio, porque también si es un puro bus que viene, hace lo que quieren, ¿no? Ahí volvemos al comienzo, se necesita Estado para resolver eso. Eso se resuelve con políticas públicas en serio. Descentralizadas, además. Claro. Acordes y ajustadas a la realidad. Porque la licitación del transporte público que se quiere hacer en el Gran Valparaíso está hecha desde Santiago. Está hecha desde Santiago. El transporte público del Gran Valparaíso está poblado de distintos tipos de actores. Hay actores privados muy grandes, que tienen muchas micros y que muchas Sí. veces monopolizan. Pero después hay actores pequeños, pequeños y medianos empresarios del transporte que además son de las comunas del Gran Valparaíso que se esmeran por realizar un buen servicio. Sí. Tuve la posibilidad de estar con Ñandutur, que es una línea que realiza el troncal hacia Valparaíso desde Villa Alemana, y ellos me decían, es imposible que nosotros ingresemos a participar en la licitación si está planteada como está planteada desde Santiago, que es solamente para 2 operadores grandes. Claro. Una política hecha con pertinencia territorial, ajustada a la realidad, no desde arriba, sino que como desde abajo, Sí. Permite tener buenas políticas que vayan directamente a las necesidades de las personas que habitan los territorios y ciudades. Entonces, creo que todo esto que estamos conversando tiene un punto de encuentro en una pelea gigante en el que los senadores, las senadoras, los diputados, las diputadas y especialmente la comunidad, los dirigentes sociales, los ciudadanos y ciudadanas de la región de Valparaíso tenemos que dar, que es la pelea por la transferencia de poder a la región de Valparaíso. Claro. Es decir, la pelea por la descentralización. De ser más regionalistas y descentralizados totalmente, porque siempre dependemos, como dice, de la región metropolitana y que los recursos además sean menos importantes para Valparaíso en términos de región, considerando que es la segunda más importante y que estamos al Así lado es. de Santiago y con la cantidad de gente que se recibe durante el año Así y es. en el verano también. Completamente. Bueno, aparte de eso, ¿cuáles son sus propuestas? Bueno, hemos hablado de harto, pero siempre quedan Claro. temas ahí que de repente dicen, no alcanzamos por el tiempo, pero ¿cuáles son como el caballito de batalla, aparte de lo que es el transporte? ¿Qué otros temas son los que le importan para que la gente lo pueda conocer? Bueno, tengo una preocupación, esto lo hemos conversado hartas veces con Rodrigo, sobre cómo desde el mundo donde estamos nosotros, que es el mundo que cree las ideas de cambio, de igualdad, de solidaridad, de colaboración, por sobre las ideas de competencia y de esa misma índole, pensar el futuro. El problema de esta elección presidencial es el problema del futuro. ¿Qué país al futuro pensamos construir? Y hablar del futuro tiene que ver con hablar de los jóvenes. El eje de todas las propuestas que tengo en materia de salud, vivienda, empleo, tiene que ver con los jóvenes. Yo creo que el país ha dejado de hablar de los jóvenes. Hay muchos adultos que hacen política que toman muy malas decisiones por los jóvenes, creyendo interpretar qué es lo que ellos y ellas esperan. Mira, Pero esto considerando que, claro, estamos hablando de los jóvenes Hay actuales, 60.000 pero también considerando que estamos envejeciendo como población, porque hoy día los jóvenes tampoco quieren tener hijos, no se quieren casar. hay 60.000 personas privadas de libertad en Chile, aproximadamente. La mitad son jóvenes entre 18 y 35 años. El año 2024, por lo menos 40.000 menores de 18 años fueron infractores de ley. Y cada año sube esa cifra en 25% desde hace como 5 años. O sea, algo está haciendo muy mal el Estado con los jóvenes, que además también hace que los jóvenes no quieran tener hijos e hijas. Y por tanto se envejezca. La población en general. Al 2050, 1/3 de los chilenos van a ser personas mayores, o vamos a ser personas mayores. Claro. Entonces, en concreto, hay que pensar en políticas desde el Congreso que permitan mayores oportunidades laborales a los jóvenes. Hoy día un joven de 18 o 19 años que quiere trabajar no encuentra pega porque le piden experiencia. Experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si no lo dejan trabajar?
O salido de un instituto, de la universidad. Subsidios especiales para que los jóvenes puedan, por ejemplo, adquirir su vivienda. Hay muchos jóvenes que viven como allegados o allegadas en las casas aún de sus padres. ¿Es como sin tanto requisito? Por ejemplo, y en tercer lugar, una muy fuerte inversión en torno al deporte. Me parece que el deporte es un punto de encuentro y una tremenda oportunidad de desarrollo para muchísimos jóvenes, pero hoy día el deporte está puesto en un segundo nivel en las políticas públicas. Y el deporte no solamente que dicen que te saca como de lo malo, que las drogas, sino que también sirve para la mente, para andar guapo. La mitad de los niños mejor escolarizados en Chile, según el último informe nutricional de Junaep, tiene sobrepeso. Sí, pues. La mitad. Y es por la mala alimentación y también por el nivel socioeconómico. También. Porque cuando no tienes los recursos te alimentas mal también. O sea, mira, Guido Rojas, el presidente de la Asociación de Fútbol de Viña, me planteaba algo tremendamente interesante. Me decía a propósito de todas estas políticas que se proponen de ocupar los sitios abandonados como banco de suelo para la construcción de vivienda, él me decía debiese haber un banco de suelo para la construcción de infraestructura deportiva. Claro. O sea, no debería haber un terreno eriazo o baldío sin una inversión además que mucho deportiva. Más fácil. Exactamente. Un sitio eriazo convertirlo en una cancha. Imagínate. Totalmente, no necesita una súper infraestructura interesante. Claro. Tanto el terreno público como el terreno privado debiese converger a eso. Y eso requiere más que una ley, gestión. Sí, el Ministerio de Vivienda tiene capacidades de compra de terreno, de expropiación de terreno, de desarrollo de proyectos de estas características. Ahí se podría trabajar con una alianza con los municipios y sin duda con las organizaciones deportivas de las distintas ciudades. Entonces, una de las cosas que nosotros como proyecto, porque al final tanto Rodrigo y yo somos parte de un mismo proyecto, que es el Movimiento Transformar Chile, somos candidaturas independientes en una alianza con FREPS, es que la forma en que vemos la política no es desde arriba. Tiene que ver con la experiencia y la realidad territorial concreta que vive muchas personas y que cuando tú miras la política de esa forma, aparece la innovación, aparece la creatividad, aparecen formas distintas de hacer política que hoy día en el Congreso creo faltan muchísimo. Por eso que obviamente están pensando en que se debe de renovar, poner gente nueva, con ideas nuevas, porque para qué estamos con cosas, también hay algunos en el Congreso que van a jubilar estando ahí, como que, o sea, hay que decir las cosas como así son, ¿no? Quiero ir a la pregunta que hacías de las propuestas. Yo tengo 3 propuestas muy nítidamente repetidas una y otra vez. Primero, y que son como un triángulo, si se quiere, unas alimentan a otras. Lo primero es que en Chile el problema del endeudamiento tiene que ver con los bajos ingresos de la familia. Una primera propuesta es que trabajemos en serio por terminar con el endeudamiento para llegar a fin de mes. Ese endeudamiento que no tiene que ver con cuando una familia toma la decisión de cambiar el auto, hacer una ampliación, que son cosas donde uno puede entender que tiene que endeudarse. No, me refiero al endeudamiento para comer, el endeudamiento para educarse, el endeudamiento para comprar medicamentos. Ese endeudamiento es el que hoy día castiga a las familias chilenas y tenemos un 20% en este país de la población que está en estado de mora con respecto a las deudas. ¿Y cómo bajamos esos costos? Subiendo los ingresos. Por eso es importante decir cuál es la causa del endeudamiento. El problema son los ingresos. Necesitamos subir la PGU porque tenemos un porcentaje de personas mayores endeudadas y yo creo que es importante generar medidas de apoyo financiero a familias. Específicamente, yo diría, por ejemplo, una en particular. La mitad de las familias chilenas está encabezada por una mujer, de los hogares en Chile. Son jefaturas femeninas. Sí. En esos hogares es muy difícil que haya una segunda persona adulta que pueda trabajar para darle ingreso al hogar. Están solas esas mujeres a cargo de niños, de personas mayores. Esas familias tienen que ser objeto de un apoyo financiero específico cuando tengan hijos menores de 18 o personas mayores a su cargo. Claro. Ese tipo de medidas van a ir reduciendo la presión que genera sobre las familias el problema del endeudamiento. En segundo lugar, el problema del bienestar. Yo he dicho muchas veces, el sentido de la democracia tiene que ser el bienestar. Si no, la democracia para la gente se vuelve una entelequia que es una pelea entre partidos o temas electorales. La democracia tiene que servir para vivir una mejor vida. Y para eso creo que es importante empezar a generar una inversión en espacios de bienestar en las comunas.
Nosotros conocimos en otras partes de América Latina, viajamos, conocimos centros de bienestar donde de manera pública y gratuita la gente puede recrearse, puede hacer deporte, puede acceder a la cultura, puede acceder a los cuidados, pueden ser lugares de día. Recuperar espacios públicos. Recuperar espacios públicos. Me parece que la línea del bienestar en esto es absolutamente fundamental. Y en tercer lugar, lo que ya mencionaba Jorge hace un rato, que la riqueza que se produce en las regiones quede en las regiones y no se vaya esa riqueza a Santiago. Y el caso del ingreso portuario es un caso paradigmático a ese respecto. Sí, la verdad es que no lo había escuchado así como tan específico que existan candidatos que quieran hacer lo que proponen ustedes con el tema portuario. Y por supuesto que se agradece porque hay mucha gente que dice que quiere que los recursos queden en la zona porque, como digo, es maltratada de alguna manera, ¿no? Es maltratada por el ruido, la contaminación, el polvo, los camiones, las carreteras, o sea, todo lamentablemente afecta a la región con el puerto. O sea, da mucho, pero también te quita, o sea, es como una por otra. Entonces hay que alimentar las comunas así. Les quería hacer una consulta respecto a que al principio hablábamos que ustedes eran del Frente Amplio. Y que hoy día, bueno, cuando Jorge Char... Fuimos, sí, pues. Pasado. Pero usted, Jorge, renunció a la alcaldía ciudadana para ser candidato. Y provocó un remesón. ¿Usted cree? No sé de qué sismo vamos a hablar, de qué Ojalá magnitud. Alto, pero para grado bien. 8, grado 9. Creó un remesón porque obviamente no iba a ir por el Frente Amplio. Y al principio dijo que iba a ser candidato a senador y por ahí algunos se asustaron del Frente Amplio, ¿cierto? Sí. Ya, ahora cree que esta candidatura, esta corriente que tienen ustedes de independiente, puede afectar la lista del Frente Amplio. Hablamos de Brito, de Jaime Baza, de Luis Cuello, que van ahí también, bueno, Cuello es Partido Comunista, pero van en la misma lista. Se asustaron. Pienso que la lista C, que es la lista de Unidad para Chile, es una lista que tiene buenos candidatos. No puedo decir lo contrario. Además, varios parlamentarios que van a su reelección. A nosotros nos interesa otra cosa. Nos interesa, y por eso es tan interesante lo que pasó con la lista B, con la lista verde, regionalista y humanista. Nos interesa abrir un polo o un espacio político distinto en Chile. Que tenga las características de construir una propuesta para el país como la que hemos estado conversando contigo junto a Rodrigo. Que sea regionalista, que sea territorial, que sea orientada a escala humana o al bienestar, que piense la política con otros códigos, que sea una política abierta, participativa. Y eso está comenzando a construirse. Creo que esta primera aproximación electoral, hay que estar a los resultados, evidentemente, porque la idea es presentarse a las elecciones para que a uno le vaya bien, ¿no? Obvio. Todos quieren ganar. Todos queremos ganar. Pero proyectar esto como una especie de polo distinto, esperando que Janet Jara sea la próxima presidenta de Chile. Evidentemente estamos trabajando fuertemente a eso, pero en caso que eso no sea así, espero que no sea así, construir un camino o una forma de hacer oposición que sea distinta a la que hemos visto en los últimos años. Nos interesa de que este espacio que se está abriendo le vaya muy bien en las elecciones y que ojalá logre convocar a muchísima gente, incluso del mundo de lo que hoy día se llama el oficialismo. Yo creo que hay mucha gente muy interesada, muy valiosa, que está mirando hacia acá, hacia lo que estamos haciendo. Proponemos una política nueva. Proponemos cambiar la dinámica que tiene el Congreso de Trabajo. Renovar las ideas, como dicen, desde el piso para arriba, pero desde la región. Y renovar las ideas tiene que ver con algo que no necesariamente es generacional. O sea, no necesariamente lo que pasa es que hay gente que, puede Allende decía, hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Sí, lo sé. Hay gente que tiene experiencia, que pueden ser mucho mayor, pero que son valiosos y que no se les ha sacado el provecho. Por supuesto, o sea, Rodrigo es el presidente de nuestro movimiento. Rodrigo tiene pero él es joven. 50 y tantos años, ¿no? 50 y tantos años. Soy joven de alma. Joven de alma, bueno, es un y viejo... soy profe universitario, es un viejo joven. En contacto con los chicos todo el rato. Sí, uno se le abre la mente. Claro, y además va escuchando también las ideas de la nueva generación, porque son totalmente distintas a las generaciones de antes, porque los países van cambiando, las zonas van cambiando en términos generales. Y lo otro que ha pasado es que a veces algunos nuevos esfuerzos han envejecido muy rápido.
han caído las prácticas antiguas, la de la vieja política, demasiado rápido. De hecho, una de las razones por las que nosotros tomamos la decisión de no seguir al frente de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso era cumplir un compromiso ético que habíamos asumido, que era de que yo iba a estar solo 2 periodos. Yo eso lo dije públicamente el 2020 y 2021, porque pensábamos que el proyecto tenía que continuar con otra persona, que en este caso era nuestra candidata, era Carla Meyer, porque los proyectos no se pueden eternizar con un solo rostro, sino que tiene que abrir paso a nuevos ¿Y liderazgos. piensa lo mismo, por ejemplo, si es diputado electo? Sí, también. De hecho, con Rodrigo un compromiso. asumimos un compromiso notarial. notarial, donde... Una reelección. Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Una reelección. Independientemente que exista una ley que dice que da lo lo ideal mismo. es que estén una cantidad de Nosotros periodos. nos comprometimos a una reelección y a trabajar por una reducción de la dieta parlamentaria. Ya, eso es justo lo que yo le iba a preguntar, porque estábamos hablando al principio que hay ministros que ganan más, que el de Codelco gana una millonada, que ya, pero todos quieren ser presidente de Codelco. Claro. Pero yo, de hecho, podría también serlo. Pero hay que cumplir requisitos y todo. A nadie le vendría A mal. nadie le vendría mal. Pero eso yo iba a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo realmente con bajarse el sueldo del parlamentario? Porque, oye, lo escuchamos en campañas anteriores y para qué Sí. estamos con cosas. Lo Por dijo Boric, que por se iban eso a fuimos bajar a el sueldo, no pasó firmarlo nada. ante notario. Sí. Ya. O sea, lo podemos mostrar, es un compromiso Ya. suscrito con toda seriedad de, como decía, una sola reelección, Ya. segundo, bajar la dieta, y tercero, si me permite, porque Sí. el problema era cómo van a haber 15 veces de diferencia entre un sueldo mínimo a veces y un sueldo de un parlamentario. Claro, pues. Eso se resuelve bajando el sueldo de los parlamentarios, pero sobre todo subiendo el Claro, sueldo y por mínimo. eso que la gente de repente los mira mal, pues porque dicen por ganan supuesto. tanto y de repente dicen no trabajan nada y qué sé yo, porque la gente dice eso, ¿no? Mira Absolutamente. el siguiente dato. Lo que el Estado invierte año a año por persona inscrita en un consultorio, en 50 años equivale a un sueldo de un diputado un mes. Cada persona inscrita en un consultorio vale para el Estado aproximadamente 12.000 pesos. Si hacen los cálculos, más o menos 50 años inscrito en un consultorio te hace como poco más de 5, 6 y tantos millones de pesos, que es lo que gana un diputado. Bueno. Entonces, y déjame volver a un tema Sí. muy breve de contingencia. Cuando Kass habla de los parásitos Sí. del Estado, al final lo único que hace es él perpetuarse como una casta y como una élite. Porque el compromiso de él no es rebajarse el sueldo como presidente, ni tampoco rebajarse el sueldo como los parlamentarios, o renunciar, por ejemplo, a sus asesores o a la asignación de benzina, plata que se podría ahorrar para poder destinar a reducir las listas de espera. Por eso la discusión es tan tramposa. Al final, esa ultraderecha lo que está haciendo es básicamente defendiendo el status quo, que la gente no se deje engañar, que se informe bien, que mire más allá de los titulares rimbombantes, porque esta elección también trata de saber bien que no es irrelevante por quién votar. Claro. Entonces es una discusión bien tramposa. Hoy día nadie está planteando lo que estamos planteando nosotros como movimiento. Límite a la reelección, reducción del sueldo de las autoridades. Yo no se lo he escuchado a ningún candidato de la derecha ni a ningún otro candidato al Bueno, al pero es Parlamento. un buen tema que me deja en la mesa para preguntarle a los que vengan, así que les vamos a interrogar. Perfecto. ¿Nos cuentas cómo yo te les va? voy a contar, por supuesto. Hemos llegado al tiempo. Quiero agradecerles a ambos, a Jorge, a Rodrigo, por haber estado con nosotros en Expresión Gracias a ti. Política. Y antes sí de despedirnos, si pueden por lo menos decir en qué lista están para recordarlo y el número para que la Claro, gente lo ¿a sepa. dónde? Allá, ahí. Allá está la cámara. Ahí. Rodrigo Ruiz, candidato a diputado por el Distrito 7, B55, lista B, número 55. Perfecto. Y Jorge, allá la cámara. Jorge Sharp, candidato a diputado por el Distrito 7, B51. Perfecto, muchas gracias a ambos, muchas gracias por haber estado con nosotros, los vamos a invitar para que vengan nuevamente a Expresión Política y a ustedes también los dejamos invitados a que sigan la compañía de Giro Visual Televisión. Hasta pronto. Giro Visual, Red Regional de Televisión. Presentó Expresión Política.